Estoy muy emocionado de poder estar con ustedes en esta nueva sesión de las clases de conexión, las clases de Conéctate, perdón. Am, es que acabo de darme cuenta que hay un pequeño error en la carta, entonces ahora yo me equivoqué a propósito, ¿verdad? Em, las clases Conéctate, este es un ciclo muy importante, es el ciclo con el que empezamos todo el proceso aquí en Presencia Viva, así que ¿qué le parece si oramos y leemos la carta para tener las instrucciones generales y vamos a la primera sesión de estos que son 12 principios, son los principios fundamentales que sostienen todo lo que hacemos en Presencia Viva? ¿Está bien? Bueno, Padre, yo quiero darte gracias en esta noche por darnos la oportunidad de estar reunidos. Gracias por lo que aprenderemos en las semanas por venir. Gracias porque eres bueno, nos has acompañado hasta este día, estás haciendo milagros en medio de nosotros. Podemos sorprendernos, Señor, con todo lo que tú nos enseñas, por todo lo que tú has hecho con nosotros hasta este día. Te pido que nos acompañes en este tiempo y bendecimos, Señor, a cada persona que está en este lugar y a aquellas que están entrando y viniendo en camino para esta clase. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, les entregaron entonces una carta, simplemente la voy a leer, es para que tengamos todos claridad respecto a cómo vamos a desarrollar estas sesiones. Dice clases, conéctate, espero que les guste el logo, tengo que felicitar mañana a Laurita porque quedó muy bonito, la escalera de crecimiento de Presencia Viva. Dice, el orden y la claridad son factores de bendición y excelencia en donde sean aplicados. Nuestro proceso de equipamiento clases, conéctate, no es la excepción. Por lo anterior, te invitamos a que lleguemos a un acuerdo acerca de los parámetros de esta dinámica de estudio durante las próximas 7 semanas. Y hay unos compromisos que deseamos invitarlos a que tengamos. Nada complejo, simplemente es para que todos estemos claros. Debido a que el ciclo es de 7 semanas, para aprobar el curso satisfactoriamente, deberás presentarte por lo menos a 5 clases. Esto es, bueno, obvio. Prefiero verdaderamente que vengamos a las 7, pero sé que pueden existir inconvenientes. En caso de falta, la semana siguiente deberás entregar un resumen de la clase que no pudiste asistir. ¿Estamos claros? De nuevo, estoy tomando este compromiso en serio y yo espero que ustedes también lo tomen en serio. Entonces, debido a eso, pues tenemos tarea, etcétera, y vamos a crecer en este proceso. Cada semana recibirás un email, en tu email el video de la clase, es decir, adicional a la clase que tenemos aquí, las personas que no puedan asistir entonces van a poder tener ese soporte de la clase en video. La idea cuál es, no es que yo me vi todas las clases en video porque necesitamos asistir presencialmente, ¿ok? Todos los trabajos deberán ser entregados al maestro o asistente de la clase, es decir, cuando usted tenga que presentar su resumen de la clase anterior, y el resumen desde ahora les digo no es un párrafo, no me pareció muy lindo, el pastor habló terriblemente bonito, gracias, no, es un resumen, usted sabe cómo uno prepara los resúmenes en la universidad o en el colegio. Agradecemos la puntualidad, la clase inicia a las 7 de la noche. Si llega después de los primeros 15 minutos deberá presentar un resumen de la clase. Esto es simplemente motivando que seamos cumplidos y hagamos las cosas con excelencia. El horario de las clases, conéctate, es de 7 a 8 pm. Sin embargo, te proponemos llegar desde las 6 de la tarde para que tengas espacio para poder asistir también al tiempo de oración, ¿verdad? Si durante la clase te surgen preguntas adicionales y deseas concretar una cita, por favor llama a la iglesia en los horarios de oficina y ahí está el número de teléfono. Tus hijos mayores a 14 años pueden tomar las clases bajo tu acompañamiento en el auditorio. Proveemos cuidado de niños para los menores. Si deseas puedes traerles un snack y sus implementos para las tareas. Muchas gracias por tu disposición. Creemos que será una experiencia enriquecedora para todos en la medida que le permitamos al Señor hacer su obra y facilitemos un ambiente de orden y ¡wow! La directora de Conéctate. Tremendo. Se la va a presentar a Eddie a ver qué dice. Muy bien. ¿Les gustó el material? Es hecho 100% en casa. Cuando vean por allá a Laurita la felicitan. Cuando vean a Poa y a Ana Carolina las felicitan. Porque es uno de los trabajos hermosos que se están haciendo aquí en la casa. Yo me siento muy orgulloso cada vez que podemos tener un discipulado nuevo.
porque es hecho 100% aquí en Presencia Viva. Así que vamos a esta primera clase. La rayita que ven en la mitad de la portada es un 1, ¿ok? Por si acaso, porque tenemos clases, son 12 principios, entonces vamos a tener una primera sesión de 6 principios, 7 clases, 6 principios, y una segunda, principios 2, que vamos a estar desarrollando en el próximo ciclo. ¿Está bien? Entonces, es interesante porque desde la primera o desde la portada ya estamos hablando del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Allí dice el carácter de Cristo en nosotros. Les voy a hablar un poquitito respecto a eso. Entonces allí en la introducción dice lo siguiente, vamos a generar algunos puntos de conversación. Lo primero que quisiera plantear, y sin que vayan a más adelante, es tratar de generar esta pregunta. ¿Qué es un principio para ustedes? Y quizás los que hablan en inglés pueden comprender un poquitito más, aunque en español también tiene vigencia, pero what is a principle? ¿Quién me pudiera ayudar a ese respecto? Quisiera escucharles. No todos a la vez, por favor, no se peleen. ¿Perdón? Cosas con las cuales tú vives o por las cuales tú vives, por las cuales tú te comportas. Dice Pau. ¿Algo más? Dime, Esteban. ¿Perdón? Fundamentos. Es un poquito amplio. ¿Pudieras definir un poquitito más? Perfecto. Ok, entonces es como un parámetro, un fundamento, algo por lo que nos basamos. Es algo más o menos similar. ¿Alguna otra opinión? ¿Dime tú? Creencias que tenemos y que nos moldean. Interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Dime tú. Bases para edificar nuestras vidas. Interesante también. Creo que estamos teniendo conciencia de lo que estamos hablando. Gina. Un punto de partida. Sí, puede ser también un punto, si ven, todos estamos hablando de algún tipo de referencia, de medida, estamos hablando alrededor de eso o como un fundamento. ¿Alguien más para continuar adelante? Reglas, perfecto. Reglas, dime la segunda palabra. No, ahorita acabaste de decir otra palabra. Fuiste tú. Valores. Bueno, hay algo que es muy importante que hagamos clarificación. Muchas personas utilizan la palabra valores o principios como sinónimos. A mi manera de ver, no son sinónimos, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque uno encuentra en ciertas sociedades, o voy a poner un ejemplo muy sencillo, por ejemplo en el deporte, hay situaciones por las cuales se rigen los deportes, hay cosas que son valores, que son celebradas, ¿okay? Los valores tienen que ver con celebrar, y por ejemplo en el béisbol hay algo que verdaderamente es un antivalor que se celebra. No sé si algún jugador de béisbol, alguna mujer que le guste me puede decir cuál es. No, un antivalor que se celebra. Qué interesante, ¿sí ve cómo está de inmerso en nosotros que muchas veces no nos damos cuenta? ¿Les digo? Robar bases. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de principios, estamos hablando de cosas que tienen vigencia, que son positivos y que tienen un fundamento, como lo vamos a hablar a continuación. Si usted va al diccionario, principio es una verdad fundamental, y voy a hacer énfasis en algo, que sirve como sostén, como fundamento, como base a un sistema de creencias, a un proceso de razonamiento o de toma de decisiones. Entonces, sí tiene mucho que ver con todas estas cosas que estamos hablando. Voy a hacer énfasis en ciertas palabras importantes que hemos dicho el día de hoy. Fundamento, ¿verdad? Decisiones, creencias. Alguien dijo algo muy importante, que nos forjan, que nos forman. Entonces, ese es un conjunto de cosas que van a moldear nuestro carácter. Si vamos como tal al material, en la parte de abajo vamos a encontrar una definición respecto a qué es un principio o qué son los principios.
Los principios, recuerde que estamos hablando de nuestra organización. Los principios son el conjunto de creencias y normas que orientan y regulan la acción de un ser humano o la vida de una organización. Entonces, en esencia, las definiciones que estábamos hablando, las definiciones que surgieron desde acá son correctas. Tiene que ver entonces con un fundamento, con una manera de pensar que se establece y que al fin y al cabo van a forjar tu carácter. ¿Por qué razón? Porque de cierta manera va a ser la medida que tú tienes para la toma de tus decisiones o para la operación de una organización. Es decir, que en tu vida deberías estar regido por principios. Tu familia debería tener unos principios fundamentales. Esta organización los tiene y por esa razón, pues yo los he puesto allí en la entrada, no para adornar o porque no tenía nada más que poner en esa pared, sino porque de alguna manera esa es la medida por la cual quiero que todos nosotros lleguemos a pensar y a hacer las cosas. Ojo con esto que estoy hablando porque es en extremo importante. Voy a pasar a una segunda pregunta que pareciera que es una cosa totalmente diferente o que no tiene nada que ver con la primera pregunta. Y es, antes de plantearles esa pregunta, plantearía ¿qué es cultura para ustedes esta noche, si me pudieran hablar? ¿Qué piensan que es la cultura? Es interesante porque son esas palabras que uno sabe qué es, pero no sabe cómo definirlas. Levantemos las manos, por favor. Creencias y tradiciones. Tradiciones. Creencias arraigadas. Luis. Costumbres, interesante. Una manera de vivir, perfecto. Interesante, heredadas, ok, o sea que se pueden forjar, ¿verdad? Se pueden establecer esas creencias. ¿Alguien más? Tenemos un consenso general, dime. Ok, dices tú lo que te identifica como persona. ¿Quieres profundizar un poquitito en eso? Como decir, por ejemplo, si yo te veo, yo sé que tú eres, supongamos, apasionado, amas al Señor, dedicado y todo, entonces yo puedo decir, bueno, él tiene él creció en esa cultura, él viene desde ahí, o sea, es algo que te identifica a ti. Ok, es decir que la cultura, lo que me estás diciendo es que la cultura de alguna manera también va a forjar mi carácter y va a darme algún tipo de características. Ok, ¿estamos entendiendo el concepto que ella nos presenta? Puede ser todo aquel conjunto de creencias, tradiciones, vivencias que llevan a un conjunto de personas a vivirlo porque comparten un mismo pensamiento, un lugar, un sitio. Es interesante algo que se añade a los conceptos que hemos hablado y es que en determinado momento es aceptado por un grupo y se vuelva una manera de vivir. Importante. Muy interesante el aporte. Eh, leamos, leamos de alguna manera y trato de contestar esta segunda pregunta de por qué es importante la cultura, pero les planteé la primera la pregunta que está en la mitad de las dos de qué es cultura. Mira, vamos a volver a leer la definición que tenemos abajo. Los principios entonces son el conjunto de creencias y normas que orientan y regulan la acción de un ser humano o la vida de una organización. Escúcheme bien, son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y hacen parte integral de la cultura. Y ahí está entre paréntesis la definición entonces de qué es cultura. Forma de ser, pensar y de conducirnos de una comunidad. Y entonces escuché cómo se unen los principios a la cultura. Podríamos decir que el conjunto de los principios, ya lo coloco entonces entre paréntesis como cultura, definen lo que está permitido y lo que no. Esa fue la definición a la que yo llegué para que todos entendamos de una manera muy sencilla. ¿Qué es la cultura de una organización? La cultura lo que define es lo que se hace acá y lo que no se hace acá. Pudiera de alguna manera, yo lo defino como cultura, pero sí algunas personas pudieran decir esa es la idiosincrasia. ¿Qué sucede? Los territorios están gobernados por cosas que son invisibles, pero que son aceptadas, celebradas o prohibidas. ¿Ok? ¿Cómo se llama eso? Cultura. Ejemplo, en mi país de origen era total, no sé si todavía es, pero era
total y absolutamente normal que cuando un policía lo paraba a usted por pasarse un semáforo en rojo, por estacionarse donde no fuera, junto con la licencia de conducir y el seguro vencido, le pasaba un billete. ¿Ok? Eso sería impensable en los Estados Unidos. Pero hacía parte de lo que se acepta. Es más, ya la gente no se escandaliza y casi que había una tarifa allí que estaba establecida. Esas son cosas que son incorrectas, pero que se vuelven cosas que se aceptan o se rechazan. Entonces, tratemos de ponerlo eso, o de poner algo como ese en el contexto de qué significan los principios en presencia viva, qué significa la cultura, y por qué yo llego a la definición qué es lo que se acepta o no se acepta en un ambiente. Hablemos, si alguien recuerda alguno de los principios de presencia viva. Fernando. Tenemos mentalidad generacional. Va a ser el primer principio que vamos a hablar. Voy a tratar de desarrollarlo el día de hoy. Tenemos igual 2 sesiones, porque en teoría una es para la introducción, pero este principio de tener mentalidad generacional es extremadamente importante para mí, entonces seguramente lo dividimos en 2 sesiones. Si nosotros tenemos en esta casa mentalidad generacional, ¿qué piensan ustedes o cómo piensan ustedes que tratamos a los niños? No. Gracias. Mari. Ok. Vamos a tratar de hacerlo en orden. Tú dijiste con mucho cuidado. Tú dijiste como oro. Mira eso, interesante. Wow, me encanta esa palabra. Vamos uniendo esto con mucho cuidado como oro intencionalmente. ¿Por qué razón? Porque no estamos haciendo las cosas simplemente para nosotros. Es decir, en presencia viva, si ustedes asisten en determinado momento a alguna de las reuniones administrativas, va a ser muy difícil que yo no le vuelva a repetir al equipo y les diga, mire, mejor dicho, lo pongo en estos términos. En la reunión del martes les dije, entiendan algo, esta organización tiene que ser diseñada de tal manera que si yo me muero, continúa. Yo no puedo tener una mentalidad de que este ministerio se muera conmigo si me pasa algo. No vivo pensando en eso, pero el punto ¿cuál es? El punto es, y les menciono a ellos, necesitamos desarrollar los manuales, las descripciones de cargo, todos los procedimientos, de tal manera que nuestros hijos, aunque si acaso en ningún momento nos escucharon decir las cosas, ellos puedan leer y puedan saber cómo se hacen las cosas. Cuando entonces tenemos mentalidad generacional, por ejemplo, para poner ese principio, necesitamos entender que todo lo que hacemos lo estamos haciendo para gente que de pronto no llegaremos a conocer. Porque no sé hasta cuándo regrese Jesús y no sé si tendré la suficiente vida para poder conocer a mis bisnietos. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, ¿qué está permitido? Que estemos pensando en 120 años, en 200 años. Porque, de nuevo, planeamos como si Jesús regresara en muchos años, pero vivimos como si regresara mañana. ¿Qué no está permitido entonces? Que estemos teniendo una mentalidad de hoy. Que no nos importe cómo hacemos las cosas porque, bueno, finalmente es para nosotros. ¿Me estoy comunicando? Háblenme de otro principio. Somos apasionados, somos generosos. Aquí pudiéramos hablar de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, si somos apasionados, yo no voy a permitir en uno de los ámbitos, por ejemplo, que es muy importante, no voy a permitir en la alabanza y en la adoración una persona que esté aquí no se acabará esto. No porque seamos hipócritas, sino porque es factible que me haya equivocado en algo en el proceso y esta persona no es una persona que tiene pasión por Dios o por lo menos no tiene la capacidad de expresarlos en los momentos en los que cantamos. ¿Sí? Hace un segundo tú hablaste respecto, creo que estabas refiriéndote a mí y dijiste, veo la pasión. Entonces, si yo los duermo a ustedes en las prédicas, si yo les hablo, no, ustedes tienen que vivir para Dios porque eso es lo mejor, por favor, traten de hacer las cosas y miren a ver cómo hacen y no, ¿sabes qué? No es lo que quiero comunicar y aún tengo que corregir cosas en lo que estamos
en todo lo que estamos levantando. ¿Por qué? Somos apasionados, sobre todo ¿por quién? Por nuestro Dios. Y allí se empiezan a unir todas las cosas. Por esa razón tú ves, hablando por ejemplo de excelencia, hablando de ser adoradores, ahí es donde tú ves cómo se empieza a unir absolutamente todo. Que cuando una persona entre aquí y de pronto no sepa absolutamente nada de lo que estamos haciendo, ellos empiezan a decir, ¿y qué es esta atmósfera? ¿Qué es esta aura? Hace poquito estaba con un hombre que me decía, cubano, me decía, pastor, por favor, chico, me decía, yo entro allá y empiezo a llorar, explícame eso. y él le decía, ¿qué te puedo decir? Es la presencia de Dios. Sí, pero yo llevo en la iglesia un montón de tiempo y nunca lloraba. Y entonces él venía y le preguntaba al pastor Omar todos los domingos, le decía, no paro de llorar, ¿qué me pasa? Le dice, Dios te está sanando, no te preocupes. Pero ¿por qué se da eso? Porque hay pasión en hacer las cosas, porque lo hacemos con excelencia, por todo lo que sucede. Me estoy haciendo entender entonces lo permitido y lo que no permitimos. Otro ejemplo fundamental, uno de los principios trascendentes en esta casa, amamos a la gente. Entonces, discúlpenme, lo digo en estos términos, a mis empleados o a los empleados que tiene esta organización, desde siempre les dije, si yo no maltrato, nadie puede maltratar. Me hago entender, si yo no soy de aquellos que está tratando a la gente a las patadas, ¿por qué tú lo vas a hacer? Entonces, de nuevo, lo que permitimos y lo que no permitimos. Entonces, en determinado momento tuve que tener conversaciones en las cuales tuve que decir, ¿sabes qué? ¿Recuerdas que te he dicho que aquí no se maltrata? Sí, bueno, debido a que se está viviendo algo que va totalmente en contra y no está permitido maltratar a la gente, no puedes continuar trabajando conmigo. ¿Por qué razón? Porque eso se vuelve en la cultura organizacional. Y como la gente te escuche tratar, eso se reproduce. Entonces escúchenme antes de empezar la clase del día de hoy. ¿Por qué es tan trascendente este tema de la cultura? ¿Le subiste el volumen? Gracias. ¿Por qué es tan trascendente el tema de la cultura? Porque, de nuevo, como les dije anteriormente, empieza a gobernar los ambientes. Entonces, a pesar de que no lo estés diciendo, ya se empieza a gobernar el ambiente. Les voy a dar un ejemplo. Las personas en esta casa siempre nos van a estar diciendo, y gloria a Dios por eso, y quiero que lo sigan haciendo. Por ejemplo, uno de los días en los que más me lo dicen es hacia Navidad, cuando hacemos una reunión para las mamás solteras y tratamos de consentirlas de alguna manera, de hacer algo especial para ellas, quizás comprar un regalito para los niños, lo que sea. Y muchas de ellas me dicen, es que ¿qué más podemos esperar de Presencia Viva si aquí todo se hace con excelencia? ¿Me estoy comunicando? De tal forma que si en algún momento usted ve, en Colombia se dice una chambonada, es decir, algo hecho mediocre, de una manera mediocre, usted va a decir, espérate, eso no somos nosotros. Espero que me esté comunicando. Entonces, a pesar de que llegue el instante en el que yo no estoy diciendo todos los días, es que aquí hacemos las cosas con excelencia, aquí hacemos las cosas con excelencia, aquí hacemos las cosas con excelencia, el hecho de que todo lo empezamos a vivir, ese se vuelve nuestro estándar. Todos amamos a la gente, todos somos emprendedores, todos somos apasionados. Por esa razón les digo que los principios forman parte integral de la cultura, y la cultura es lo que permitimos y lo que no permitimos. Y llega un instante que ya lo estamos empezando a vivir, en el que eso es lo que gobierna el ambiente de una organización. De la misma manera, como les conté, que en mi país de origen pasaban entonces la licencia de conducción, el seguro vencido y el dinero, y era permitido, hay territorios, por ejemplo, como en los Estados Unidos, donde para ustedes es impensable hacer algo como eso. ¿Por qué razón? Porque hay una cultura diferente. ¿Cuántos, vamos a hacer esta pregunta, cuántos nacieron en Estados Unidos de los que están acá? Yo sé que poquitas manos se levantan, perfecto, son poquitas manos. Llegamos a una conclusión bastante rápida. El 95% de nosotros somos personas que vienen de otro país, somos inmigrantes, ¿verdad? Ahora la siguiente pregunta, ¿cuántos de ustedes acostumbraban a dar propina en su país?
Sí, en su país, listo. ¿A dónde vamos? Quizás los que son de escuchen, quizás los que son de Puerto Rico, ¿verdad? Que tienen alguna influencia americana. Pero la verdad, ¿cuál es? La verdad es que uno, en los países de uno, no hacía parte de lo que uno hacía. Pero hoy por hoy, después de que usted vive acá, usted ya se siente mal si no deja un 10%. Pues por lo menos debería sentirse mal. Porque hace parte de que, dice, sabes que esto ya es normal, este es un país generoso, digamos, ese es un principio en los Estados Unidos. Yo no sé si usted sabe, pero en las tragedias que suceden a nivel mundial, después del gobierno de los Estados Unidos, la organización, el ente que más dona a los países en catástrofes, en necesidades, es la Iglesia de Estados Unidos. Imagínense lo tremendo de lo que les estoy hablando. Que ni siquiera llega Canadá, Alemania, Francia o Inglaterra a donar en la misma proporción que dona la Iglesia de Estados Unidos. No le hablo del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué razón? Este es un país generoso. Entonces, tú llegas aquí y de pronto no te lo estuvieron diciendo, o no fue que usted tiene que tener, pero llegas y de alguna manera tú dices, ¿sabes qué? Esto es lo que hay que hacer acá. Eso es lo que deseamos en Presencia Viva. ¿Con qué estamos empezando a trabajar? Por ejemplo, una de las cosas más difíciles que ha sido para mí el quebrantar, la puntualidad. El día de hoy no estuvo tan mal, tuvimos quizás el 50%, sé que es un día difícil, está entre semana, etc. Pero aún para mí, es algo que necesitamos trabajar, por ejemplo, los domingos. Yo creo que hoy no vamos a ir a la primera sesión, pero no importa. O sea, está bien, ahí está programado que hoy sea la introducción. Porque cuando uno quiere ir a un concierto de su artista preferido, o a la final del Super Bowl, o del Mundial, o del equipo de béisbol, ¿con cuánto tiempo llega uno de anticipación? O qué pudiéramos decir de un vuelo, ¿verdad? Uno dice, imagínese que nosotros hubiésemos llegado a esa conciencia de decir, ¿sabes qué? Voy a tratar la reunión de la iglesia como un vuelo. Y a un vuelo tú no puedes llegar imagínate tú 45 minutos más tarde allí me esperan porque yo voy a ir en el avión. Porque soy yo. Entonces en todas estas cosas se muestran, por ejemplo, la excelencia, ¿verdad? ¿Les puedo contar una historia? A ustedes les gustan mucho las historias, ¿verdad? Bueno. Viajé a la ciudad de Bogotá. Es una ciudad que se caracteriza en este tiempo por tener iglesias muy grandes. Aquí yo creo que hay personas de Bogotá y no me dejarán mentir, pero no es complejo que te digan, sí, esa iglesia, la de fulano, sí, tiene 36,000 miembros. Y aquella tiene 100,000, aquella tiene 22,000. Es así, eso es lo que está viviendo. Entiendo yo Colombia entero, pero les hablo de Bogotá, que es una ciudad que yo conozco. De pronto no es muy concebible para nosotros decir, wow, no, yo he estado en una iglesia que tiene 22,000 sillas puestas por reunión en Bogotá. ¿Sí? Allí he estado. Entonces, estuve visitando a 2 congregaciones en Bogotá. 2 congregaciones donde algo está pasando por los miles de personas que asisten. 2 congregaciones en donde es evidente que la presencia de Dios está, es evidente que hay buena palabra, pero les quiero contar las historias que pude enfrentar al visitar estas 2 congregaciones. ¿Está bien? Me voy a reservar el nombre, no tiene relevancia. Como colombiano que estaba allí, entonces estaba con mi sobrino en su casa y entonces él empezó en un momento,
tío, se nos va a hacer tarde, vamos. Y yo le dije, ok, vamos, pero estábamos súper lejos del lugar a donde íbamos. Y entonces yo lo veía manejando como buen bogotano. Yo, hey, tranquilo. Y entonces me dijo, no, es que vamos a llegar tarde. Y yo le decía, ya, pero llegaremos 5 minutos tarde, tranquilo, prefiero llegar tarde pero vivo, ¿verdad? Y él decía, no, 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 es que nos cierran, nos cierran. Y yo le dije, nos cierran. ¿Y el punto cuál es? El punto es que llegamos a esa congregación. Y entonces, si la reunión empieza a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana cierran la puerta. Yo sé la cara que me están haciendo aquí, como que, ¿qué? Sí, el pastor a las 10 de la mañana cierra la puerta. ¿Por qué? Porque la reunión empieza a las 10, ¿verdad? Entonces, ya estamos nosotros ahí medio tarde, llega mi sobrino, me dice, ok, pasa allí. Entonces yo me bajo en la mitad. Y yo no sé de qué momento apareció, yo voy a pisar así. En un momento yo no sé de dónde apareció un servidor y me dice, lo invito por favor a que vaya a la esquina hasta la cebra. ¿Saben lo que es la cebra, verdad? Y como buen colombiano, pues se iba. Ok, ya les voy a decir que la cebra. Como buen colombiano, pues me iba a atravesar por la mitad de la calle. Las cebras son las lineecitas que están en la esquina para que los peatones las usen. ¿Sí ve cómo somos de instruidos que ni siquiera sabemos? Bueno, no sé cómo se llama en los países de nosotros. ¿El punto cuál es? El punto es que yo ya me voy a atravesar por la mitad y viene este hombre que no sé de dónde salió y me dice, por favor, camine a la esquina y use la cebra para que pase por el semáforo. Pero de una manera muy cordial y yo me sentía tan bien. Y entonces llego y veo la dinámica allí de lo que está sucediendo. Evidentemente, llegamos un poquitito antes, pero evidentemente a la hora que era cerraron. Inmediatamente las personas que estaban en la fila, porque entonces la gente hace fila antes de las reuniones, como nos pasó aquí en diciembre, entonces los llevan a los overflows. Y a mí, pues yo me presenté, mire, vengo de Miami, no sé qué, bueno, pastor, con mucho gusto. Me entraron y me sentaron allí. Estoy en la reunión, pasan los anuncios, pasan las cosas, y yo, un orden. Nadie se paraba a hacer pipí en la mitad de la reunión, o atravesarse por un lado o por el otro. Se acaba la reunión y nadie se levanta. Yo, ¿y estos tipos qué les pasó? Entonces vienen los de logística, le dicen, por favor, se pudiera levantar esta silla, esta fila, se levantan, la siguiente, por favor, se levanta. Y yo decía, ¿estoy en Bogotá? En 8 o 9 minutos desocuparon un auditorio de 2,000 personas, en un orden increíble. En un momento le dijeron, si usted tiene algún tipo de necesidad para ir al baño, le dijeron, si usted sufre de incontinencia, hágase cerca las salidas. Es decir, yo decía, ¿este tipo qué hizo? Tanto fue que dije, tengo que regresar el miércoles. Entonces el miércoles regreso y resulta que 1 hora y media antes de la reunión la gente está haciendo fila para esperar a que abran las puertas y entren. Entonces yo voy y miro, todo estaba aseado, estaba la gente haciendo fila, abrieron las puertas, entraron, cerraron, todo el mismo proceso. Y yo dije, ok, esto no fue un día que pasó, esto es lo que sucede aquí. Misma ciudad. Ahora me voy a la otra congregación donde estaba pasando también lo mismo. Aquí iba a un congreso y aquí no hacían la fila 4 horas, hacían la fila desde el día siguiente, pusieron colchones en el piso y o sea, porque era algo donde Dios estaba haciendo algo impresionante. By the way, en el otro lugar, muy buena prédica, la alabanza y la adoración excelente, todo muy chévere. Llego a la otra iglesia, también hay filas, pero esta vez hay vendedores ambulantes y la gente comprándole a los vendedores. Y dentro de las cosas que vendían CDs pirateados cristianos, Biblias pirateadas. ¿Sí saben lo que es pirateados? Falsos, publicaciones. Y la gente los compraba. Y decía, ok, espérate, aquí hay el mismo Dios, creemos en lo mismo, adoramos al mismo Dios, pero parece que hay algo diferente. 22,000 personas entraron. En el momento en el que el pastor hace el llamado, pasa un montón de gente. Me dio, uno como que le da un poquito de, y aquí en cualquier momento puede pasar algo. Y ni hablar cuando se terminó la reunión. 22,000 personas saliendo por el mismo lugar, todos a coger a la misma calle. ¿Cuál es la diferencia? La misma ciudad, el mismo Dios, las mismas canciones en muchos casos, una palabra similar.
¿Cuál es la diferencia? Matthew dice la cultura organizacional. Vayamos a los detalles. En la primera iglesia, nuestra cultura que dice, no somos desasiados. ¿Qué significa eso? No vamos a estar tirando las cosas a la calle. Tenemos civismo, es decir, no vamos a caminar por donde se nos dé la gana, porque en el otro lado, ¿qué pasaba? Evidentemente se atravesaban, ahí la calle era peor, eran 4 carriles y se atravesaban por la mitad. Pero los mismos hijos de Dios, en la misma ciudad en América Latina. Mientras que en un lado, los vendedores ambulantes ni siquiera llegan a ofrecer, en el otro lado, tú no sabes de dónde más comprar de todos los vendedores ambulantes que hay, hasta el punto, delante de Dios les digo, que habían CDs pirateados en esa época, duplicados, copias, libros duplicados que eran fotocopias, Biblias allí todas que se veía que eran piratas. ¿Qué pasó? En un lugar era permitido comprar, votar, se imaginarán el entorno de la congregación, ¿verdad? Lleno de bolsas de basura, literalmente, Dita estuvo allá conmigo, perros que venían a comer de los desperdicios. No sé si me estoy comunicando. Volvamos a la pregunta para que Matthew nos vuelva a contestar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué dijimos que es la cultura? Sencilla, la definición sencilla que les di. Lo que se permite y lo que no se permite. Es la definición más sencilla. Entonces, ¿qué sucede? Si yo llego como un visitante a la primera iglesia a la que hablamos y vengo a buscar, oigan, ¿dónde venderán chicles? No, es que aquí no hay vendedores ambulantes. ¿Pero por qué? Porque es que el pastor nos ha dicho que no debemos hacer eso. Si quieres, cuando entremos en la cafetería, quizás te venden, pero no sé si dejan máscara adentro porque seguramente dañan la alfombra. Pero si voy al otro lugar, no tengo que preguntar porque ahí el chicle. Ojo, te puede sonar gracioso, pero no lo es. Esto tiene muchísimo que ver con la prédica del domingo. ¿Cuántos no vinieron el domingo? Ok, ¿vieron la enseñanza ya online? Perfecto, les bendigo y tienen que hacerlo. Perfecto. No me importa, pero tienen que hacerlo. Escuche, no sé si recuerda que hablamos que los pecados familiares o generacionales son más difíciles de vencer porque se vuelven parte de nuestra cultura, les dije, de nuestra toma de decisiones, de nuestra manera de ser. Entonces yo lo que quisiera es plantearle la siguiente pregunta. Imaginémonos entonces que yo llevo a Mariana a la segunda congregación y me congrego en ese lugar por 7 años, por 8 años. ¿Qué es lo que va a estar en el ADN, comillas, en el ADN de la cultura de Iglesia de Mariana? Ayúdenme alguno. Me gusta esto, es permitido básicamente todo. Santi. Desorden, ¿verdad? Y ojo, con esto no estoy diciendo llegamos a la casa del Señor ahora, pero sí, no, pero sí, ¿verdad? Esto no es un cine, esto no es, si me entiendes que tú dejas ahí las crispetas y para que venga la persona, no, es más, si uno tiene un poquitico de cultura, hasta la cajita de las crispetas se las lleva y el vaso, no sé si me estoy comunicando. Esto que estamos hablando no es nada liviano, no es nada shallow, poco profundo, es muy profundo. Porque quiero serles muy honesto, muy honesto. ¿Cuál es mi anhelo? Que esto se vuelva tan parte de ti que gobierne tu casa. Que cuando emprendas un negocio, tú digas, ¿sabes qué? Esta es mi manera de vivir. Y que se lo puedas transmitir a tus empleados. Y algo que es en extremo importante para ir tratando de cerrar la sesión del día de hoy. ¿Qué es?
que los principios organizacionales en Presencia Viva no son buenas ideas, ni son cosas chéveres, o como dicen los gringos, appealing. Son ¿qué son? Ayúdeme, ¿quién recuerda lo que dice la portada? El carácter de Cristo en nosotros. Entonces eso es lo que está escondido detrás de todo, que nosotros los presentamos como principios, pero ¿qué son? Características de la vida de Jesús. Vaya y revise si Jesús no amó a la gente, vaya y revise si Jesús no fue apasionado, por favor. ¿Será que tuvo mentalidad generacional? ¿Será que fue generoso? ¿Alguno pudiera, no sé qué van a decir respecto a esto? ¿Fue emprendedor? ¿Será que sí? Yo creo que fue el mayor emprendedor de la historia. Desde el cielo emprendió una tarea de transformar al mundo. ¿Será que hizo las cosas con excelencia? ¿Será que fue un hombre de propósito? Adorador. Es el carácter de Cristo. ¿Estamos? Entonces, espero que vean la estrategia detrás de todo lo que estamos haciendo. Formar a Cristo en ti. Formar a Cristo en ti. Así que vamos a cerrar esta noche haciendo una lectura general de cuáles son los principios en Presencia Viva para que los empecemos a tener en nuestra mente, aquellos que quizás llegaron hace más poquito tiempo a la casa y de nuevo recuerden que esto entonces se va a convertir en nuestra cultura, es decir, nuestra manera de ser, la manera como tomamos las decisiones, como hacemos las cosas, y se vuelve entonces en ese parámetro invisible que gobierna todo este ambiente. Me gusta mucho lo que dijo Jonathan, es algo que la gente acepta y abraza. Así que es muy importante que tú llegues a comprender eso, a decir, ¿sabes qué? Sí lo voy a aceptar y mi vida va a estar regida por estos principios. Entonces, ¿por qué pedí que mentalidad generacional fuera el primero del cual habláramos? Porque si tú me preguntas qué sostiene todo lo que hacen en Presencia Viva, yo te diría que es esto: el tener mentalidad generacional. El hecho de que mi papá se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El hecho que en el Salmo 78 vamos a 5 generaciones, Pablo le habla a Timoteo 4 generaciones, siempre se está hablando de generación a generación serás alabado. Siempre la Biblia está hablando de generaciones. Hablando de David, dice Hechos 13:36, David, después de haber cumplido el propósito de Dios para su generación, murió y fue reunido con sus padres. Entonces este tema generacional es totalmente fundamental, es totalmente vital. Entonces por eso tenemos mentalidad generacional. La mente de nuestro Dios es generacional. Sus planes incluyen a nuestra descendencia. Si ustedes leen el Salmo 78, verso 2 al 7, es el que le hablo. Dice, no esconderemos estas palabras, se las declararemos a nuestros hijos para que ellos lo hagan a los hijos de sus hijos y hasta aún a aquellos que no han nacido. ¿Verdad? De generación en generación. Somos emprendedores. En Dios haremos grandes proezas, dice ese salmo. Una influencia que se extiende por medio de iniciativas que responden a las necesidades del mundo actual. Una pareja vino años atrás a hablarme, a decirme de una idea de negocio que tenían, pero una de las cosas que se generaba allí era el dinero, ¿verdad? No sabemos si tenemos, si no tenemos, pero yo tenía tanta certeza que le dije, ¿sabes qué? Yo mismo te presto la plata. Yo mismo te presto la plata, yo te invierto para que tú emprendas. Hoy por hoy la historia es totalmente diferente. Tienen empleados, emplean a personas de esta casa. Dios los ha bendecido. Ahorita mismo están participando en todo el proceso de construcción con el ámbito en el que ellos trabajan. Pero esa fue una empresa que nació en este lugar. En los años por venir, quizás en unos 2 añitos, ustedes van a conocer un proyecto
que va a transformar, que va a tocar a millones de personas por medio de algo que también nació en este lugar, de la iniciativa de alguien, de la mente de alguien, y yo me considero parte de este proceso porque ellos me han venido a decir, mira, vamos hasta acá, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y me dejan participar, y va a tocar, va a evangelizar a millones. Yo les decía a ellos hace poco, mira, ¿se acuerdan del Bible Gateway? Yo siento que lo que Dios les ha entregado va a ser así de grande. Somos emprendedores, pero de igual manera hay mamás que me han dicho, tengo esto, quisiera empezar. Es decir, amo ver los emprendimientos, y nuestro Dios es un Dios de emprendimientos. Lo que hizo con Noé, lo que hizo con tantos hombres de la Biblia, con el mismo Abraham. Sal de la tierra de tu parentela y vete al lugar donde yo te voy a mostrar. Voy a hacer de ti una nación grande. Esta casa es un emprendimiento. Entonces somos emprendedores. Somos alegres, se tiene que ver. Y si no, venga acá un domingo y vea al pastor Gio adorando. Es contagioso el gozo de Dios. Amo ver cómo cambia el rostro de una persona después de una conversación. Muchas veces las personas entran con una cara larga o temerosos o no sabiendo. Yo no sé por qué muchas personas se sientan en mi oficina como que no sé qué me va a pasar, me llama el pastor. Y no soy tan malo. Pero amo ver lo que Dios empieza a hacer en la vida de la gente. Hay personas que cuando llegaron a este lugar tienen una cara tan amargada. No voy a mirar. Bueno, menos mal tú dijiste, yo no dije nada. Yolima dice yo. Mire, les voy a ser honesto. Yolima cogía un limón y hacía así, y el limón hacía. Estoy bromeando. Pero no mucho. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y tenemos momentos de dificultad, tenemos momentos en los que lloramos, pero nuestra felicidad, nuestra alegría no debe depender de nuestras circunstancias solamente. Hay personas que tienen todo el derecho de ser amargados, pero han tomado la decisión del gozo de Dios. Y eso quiero que se manifieste en esta casa. Somos alegres. Jesús se regocijó en el Espíritu cuando vio lo que estaba sucediendo con los discípulos. Yo quiero ver esa escena. Yo quiero ver la escena cuando regresan los discípulos diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan cuando hablamos. Gente que no tenía idea de que Dios los pudiera usar. Sí, amo cuando me acuerdo, miren, no voy a olvidarme nunca del primer día en el que estaba con Marianita y le dije, mi amor, vamos a orar por este niño, y ella se paró al frente del niño. Eso fue en el Ignite pasado, y le dije, cuando yo te diga vas a soplar sobre este niño, y ella sopla y este niño se cae, y Marianita me voltea a mirar diciendo, ¿qué pasó, papi? Mi amor, el Espíritu Santo te está usando desde pequeñita. Y Jesús dice que se regocijó en el Espíritu cuando los discípulos vinieron a decirle, Señor, nos estás usando. Jesús expresó sus emociones. Hay veces que lloro de gozo, como hoy. Está bien llorar, pero debemos ser personas alegres. Hacemos las cosas con excelencia. Un verso que me gusta mucho está allí en Daniel 6:3, que dice que en Daniel había un espíritu diferente. En algunas versiones dicen un espíritu de excelencia, y Colosenses dice allí que todo lo que nosotros hagamos lo debemos hacer como para el Señor, ¿verdad? Buscamos hacer las cosas cada vez mejor sin esperar resultados perfectos para experimentar satisfacción. Esa redacción de Poa viene del cielo, porque ojo, perfeccionismo y excelencia son dos cosas totalmente diferentes. Nunca podrá ser perfecto, solo hay uno. Pero la excelencia tiene que ver con hacer las cosas muy bien y tratar de irlas mejorando sin tener esta situación. Yo no sé si alguno de ustedes se puede identificar con esto, pero usted se esfuerza, lo hace muy bien y saca A y dice, ah, no, pero es que no saqué A+.
Ojo, no estoy hablando de ser mediocre. Estoy hablando que te esforzaste, que trataste de hacerlo mejor y que puedes alegrarte. Sabiendo que hay espacio para mejorar, por supuesto. ¿Ok? Si tú tienes una mente perfeccionista, vas a vivir amargado. Y vas a amargar tus hijos. Vas a amargar a tus hijos. ¿Por qué razón? Porque no hay hijo que te pueda dar la talla y la medida. Conozco personas que su mamá entraba y le tiraba todo el closet al piso. ¿Por qué razón? Porque no estaban organizadas por colores las camisas. Alguien puede decir, y otros pueden decir, pues claro, no, pero ¿cuál es el rollo? Pues es que ¿cómo más se va a organizar? No, pero ¿qué rollo es que la rosada no esté con la, qué sé yo? Ah, pero esa sí es una herida que queda en el corazón de ese niño, de esa niña. ¿Me siguen? Somos íntegros, wow. Tanto que pudiéramos hablar de la integridad, pero por encima de las circunstancias es nuestra elección vivir según el modelo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cuando le hablo a los hombres, yo les digo, mira, la integridad se muestra de una manera fácil de ver, y ahora también a las mujeres, es la verdad, una manera muy sencilla de ver si eres una persona íntegra es cuando estás solo. Cuando no hay nadie que te vea, ¿cómo te comportas? ¿Te comportas de la misma manera que si estuviera tu esposa? ¿Verías los mismos programas en televisión si tu esposa estuviera sentada ahí al lado? ¿Harías los mismos chistes si el pastor estuviera contigo? Porque pueda poner el nombre del pastor. ¿O harías los mismos negocios? ¿Saldrías con los mismos hombres si estuvieras con una persona de la iglesia? ¿Te vestirías de la misma manera si la pastora estuviera contigo, muchacha? Eso es integridad. Integridad verdaderamente es ser del mismo material por dentro y por fuera. Entonces, por eso dice que sin importar las circunstancias, escogemos siempre el carácter de Cristo, lo que glorifica a Cristo. Ese es un resumen de integridad. Somos gente de propósito, imagínense. Cada persona es una respuesta de Dios a una situación en la tierra, por lo tanto, todos hemos sido dotados por Él para cumplir nuestra asignación en la vida de acuerdo a su plan. Este es uno de los temas apasionantes. Acabo de empezar un proceso con una persona, estoy súper emocionado en poder caminar con esta persona y que en algunas semanas podamos decir, ok, que me pueda decir, ¿sabes qué? Ya sé, fui creado para esto. I love that. ¿Por qué razón? Porque tiene un montón de beneficios. Número uno, que sepas que no eres simplemente un número más en el planeta Tierra, sino que Dios te tuvo en mente desde la eternidad. Que vienes con una asignación, que eres la respuesta de Dios para algo en el planeta Tierra. Somos gente de propósito. Tremendo que Jesús le contestó a Pilato algo tremendo. Le dice, entonces tú eres el rey de los judíos. Y Jesús no tenía ningún problema, le dijo, para eso he venido al mundo y para eso he nacido. Qué respuesta tan impresionante. Ay, no, ¿será que sí, Pilatos? No sé, ¿qué? No sé, ¿no? Para eso vine y para eso nací, para ser rey. Y alguien tiene que escuchar eso. Jesús no nació en ti para ser otro más, nació para ser rey. Somos generosos. El Isaías 32:8 en la Reina Valera contemporánea me gusta muchísimo como dice, el generoso piensa en cómo ser generoso. Pero pudiéramos usarlo por el otro lado, el tacaño piensa cómo ser tacaño. No, el generoso piensa en cómo ser generoso y por eso es bendecido. Impresionante. Y este tiene que ser un principio fundamental. ¿Sabe? Estamos teniendo no lo llamo un problema, yo lo llamo una tensión. Y es que como no estamos acá con el rollo de la plata, entonces algunas personas se están encontrando los sobres que otras personas dejan con plata en las sillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora nos fuimos al otro lado que ni siquiera le damos instrucciones muchas veces, entonces la gente quiere dar.
No son pocas las veces al mes que las personas vienen acá, por primera vez muchas veces, y me dicen, pastor, mire, es que se les olvidó pedir la ofrenda. Y yo le digo, no se nos olvidó, es que no pedimos. Mira, si quieres allá están los cajoncitos. Pero qué hermoso, qué hermoso. Ay, mira, ahora mismo me contaban de un testimonio de personas que recién están llegando y dicen, ¿saben algo? ¿Cómo podemos integrarnos? Hay algo que se respira, de nuevo, la cultura. La cultura. Hace poco le daba una ofrenda a una persona y me decía, ¿y por qué? ¿Por qué me la das? Digo, bueno, porque usualmente cuando tengo efectivo es porque Dios me dice, en algún momento la vas a tener que dar. ¿Es suficiente? Ok. No me estoy echando flores, yo recibo abrazos. La generosidad no solo es dinero. Muchos de ustedes son tan generosos con su servicio en la casa de Dios, con su amor, con su dedicación. Hay detalles que ni sé cuánto pueden costar, pero que son tan cercanos a mi corazón. Personas que en determinado momento, yo no soy de dulces, pero van y me compran un dulcecito, una tortica, pastor, mire, para su casa. Les agradezco. Hay una persona que me compra agüita acá para la agüita que me gusta. Y yo, gracias. Eso es generosidad. No significa que me den $15,000 y entonces, ay, sí, tú sí eres generoso. No, pensaste en alguien. Pensaste en alguien. Hoy estaba con una persona y me encontré con otra del staff y le di un abrazo tremendo. Yo le digo, wow, eso es un milagro. Cuando ella llegó acá no daba abrazos. Amar, ser generoso. Hay personas que no saben recibir un abrazo. No sé si le ha pasado. Y ni hablar si es de un hombre a otro hombre. Ay, ¿en qué iglesia me metí? ¿Estamos? Yo no sé si están aprendiendo algo, pero por lo menos la pasamos bien. Somos apasionados, espero que lo esté demostrando. No voy a seguir. Nuestra inspiración proviene del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo para servir en la iglesia local y proclamar los principios de Dios. Somos soñadores, sí. Usted no sabe lo que yo siento cuando entro al edificio nuevo y empiezo a caminar allí. Digo, Señor, ¿cuándo yo pensé? Sí tenía sueños. Ayer fui con un proveedor y cuando entró a este lugar el hombre se quedaba así diciendo, oh my God, ¿y cómo hicieron esto? Y yo le digo, es Dios. ¿Y hace cuánto empezaron? 7 años. Era un sueño. Ustedes están sentados en un sueño que yo tuve en algún momento. En algún instante, yo me acuerdo, uno de los sueños de mamá era siempre comprar sillas de iglesias. Y ahí en un montón de iglesias hay sillas que fueron con mi nombre, fueron puestas con el nombre de cada uno de mis hermanos. Sueños. ¿Sabes qué soñó mamá un día? Mi viejita murió hace 2 años. Ella soñó un día que todos nosotros sirviéramos en el mismo ministerio. No lo pudo ver en vida, pero Dios lo causó. Dios levantó al menor para que los mayores vinieran aquí a servir a la casa de Dios. Mis sobrinos. No tienes que tener el apellido mío para servir, porque es que es por asignación, pero sueños. Acabamos de terminar la serie de soñar con los jóvenes y ha sido tan lindo que ellos puedan empezar a ver, empezar a soñar. Nunca dejen de soñar. Y sueñen lo suficientemente grande para que Dios quepa allí. Somos adoradores. ¿Cómo no adorar a Dios? Adoración es la respuesta a la revelación de Dios. Una vida que agradece su gracia, su misericordia, manifestando el carácter de Cristo cada día. Si me preguntas qué es adorar, es eso, es la revelación, es la respuesta a la revelación de quién es Dios. Cuando tú sabes la grandeza de Dios, ¿qué otra cosa más puedes hacer sino tirarte al piso? Sino exaltarlo, sino levantar tus manos, sino postrarte.
Solamente estas son expresiones de adoración. Somos adoradores. Somos gente de familia. La familia es la idea original de Dios, por eso por medio de familias saludables manifestaremos su reino en la tierra. De pronto algunos se han dado cuenta, de pronto no se han dado cuenta, pero quiero ser súper intencional en todo. Por ejemplo, en el saludo los domingos. ¿Qué quiero mostrar? No sé si se han dado cuenta de lo que estoy mostrando últimamente. Parejas, familias. ¿Hay algún problema que pase un hombre solo o una mujer sola? No, ninguno, pero ¿sabes qué? Hey, en esta casa somos gente de familia. No quiero que si estás solita o solito te sientas mal, no. Tus hijos hacen parte de esta historia. Pero quiero manifestar que la familia, un hombre nacido hombre biológicamente y una mujer nacida biológicamente mujer, son el diseño de Dios. ¿Sí? Y hay tanta distorsión, voy a necesitar como 3 minutos y termino. Hay tanta distorsión, hoy hablaba con el profeta Kevin y lo llamaba un pastor de otra ciudad a decirle, hay mucha gente que se está yendo de mi congregación a otra congregación que abrieron, pero me preocupa la gente porque como que no tienen conciencia de dónde están yendo y simplemente es como una congregación, the trending congregation, la congregación de moda. Y decía, pero entonces es una iglesia donde el parámetro que utilizan o su declaración es, primero pertenece para que después creas. Entonces, ¿qué significa eso? Que si llegaste hoy, en 2 semanas te ponemos a servir, para que entonces viviendo con nosotros empieces a cambiar. ¿Ok? ¿Hay algún problema con eso? Yo simplemente pienso otra cosa diferente. Pero entonces, la conversación de hoy, ¿por qué se da? Porque dice, entonces imagínense, por ejemplo, una de las maestras de niños que está sirviendo es un stripper. Es una mujer que baila desnudándose. Pero entonces como primero pertenece y después cree. ¿Me hago entender respecto a estas dualidades? Entonces por eso es tan trascendente los principios. Somos gente de familia, somos íntegros. Dígame, no sé si alguien me sigue respecto a ese mensaje, ¿verdad? Y no estoy juzgando a nadie, pero a la vez yo recibiré a las personas en cualquiera sea su condición, mas no estaré de acuerdo en que permanezcan en ella después de que son expuestos a la palabra de Dios. Porque todos venimos con una historia. El problema es que mi historia entonces quiera volverla algo general y me tengan que aceptar como yo soy. Entonces no es que pues yo he tenido problemas con ser ladrón, entonces yo vengo acá a mirar los domingos a ver a quién más robo. ¿Estamos claros? Por último, amamos a la gente y hablé de ello, ser transmisores del amor incondicional del Padre, quien lo entregó todo por nosotros, es nuestro principal desafío. 8 de la noche, 3 minutos. Discúlpeme, me pasé 3 minutos, pero quise darles un repaso general y sobre todas las cosas que comprendan que este no es un discipulado simplemente. Si quieres que sea más claro contigo, esto hace parte de ese proceso de lavado de cerebro. Que tus amigos te han dicho que no van a la iglesia porque le lavan el cerebro, precisamente este es el primer ciclo de lavado. Deseamos intercambiar lo que hay en tu mente por lo que hay en la mente de Dios. Yo no te vengo a hablar de nuevo de mis ideas, sino que esto ha nacido en el corazón de Dios, es palabra de Dios y lo verán en el transcurso de estas semanas. Así que ese es mi compromiso con ustedes, el mostrarles pasión, el mostrarles integridad en lo que hacemos, en hacer las cosas con excelencia y que todos podamos, como muy bien llegamos a la conclusión el día de hoy, abrazar esto como la cultura organizacional de este ministerio y que esa sea nuestra manera o nuestro estándar de vida y de comportamiento en este lugar. ¿Ok? ¿Estamos emocionados o no mucho? Oramos.
Padre, yo te doy gracias en esta noche por darnos la oportunidad tan especial de compartir en este día y te pido, Espíritu Santo, también que penetre profundamente en nuestro ser cada versículo, cada palabra que entendemos que ha nacido en tu corazón, porque es la misma esencia de ese Jesús que caminó entre nosotros, que habitó entre nosotros, que dice Juan que vimos su gloria, gloria como el unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. Deseamos honrarte, Jesús, y deseamos que ese proceso de santificación en nuestras vidas, es decir, de formar tu carácter en nosotros, sea acelerado por medio de este proceso y de estas clases. Te damos gracias y bendecimos este día, Dios. Amén.